Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a tocar el tema lucha, carne o espíritu. Y es una pequeña variación de unos temas que estuve predicando hace más o menos 15, 20 días, pero hoy quiero enfocarlos desde el punto de vista de los pensamientos. Y quiero que usted y yo aprendamos esta noche para que cuando vengan situaciones parecidas, usted y yo tengamos poder, tengamos autoridad, pero sobre todo derribemos esos argumentos que a veces se forman a nivel mental y que nos hacen perder. Y digo perder muchas batallas que desde ya fueron ganadas por el Señor Jesucristo y que quedaron registradas en su palabra como un testimonial de que sí se puede vencer. Amén. Entonces, quiero que me acompañe a 2 Crónicas 10, verso 3 en adelante. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 10, verso 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Y préstele mucha atención a eso. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos, o otra versión, la Reina Valera del 60 dice, no militamos según la carne. Verso 4, porque las armas de nuestra contienda o milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y préstele atención a esta palabrita fortalezas, porque voy a dedicar unos minutos a explicar qué es una fortaleza. Destruyendo especulaciones o pensamientos, también dice otras versiones, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Verso 6. Estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Y verso 7, el último. Vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí. Otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Amén. Entonces, voy a explicar un poco acerca de que no luchamos según la carne. Fíjese qué interesante. ¿Cómo usted o como yo, que somos seres de carne y hueso, vamos a luchar contra entidades que son espirituales? La Biblia en el libro de Efesios capítulo 6 verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que se mueven en las esferas celestes. Todos esos son espíritus. Y aquí, en 2 Corintios 10, del verso 3 en adelante, el apóstol Pablo me está enseñando, me está diciendo que ponga los pies sobre la tierra. Si una persona me ataca, no es esa persona. Porque si yo dirijo mi entendimiento, mi conocimiento contra esa persona, olvidé el verdadero campo de batalla que es la mente y los pensamientos. Ya vamos a poner una cita bíblica, un pasaje bíblico, una historia bíblica, para que podamos ir entendiendo mejor esto. Entonces dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza, piense por un instante, es como un castillo. Es como un lugar alto en el cual se le pone una muralla y solamente se puede entrar a menos que se tenga el acceso por la puerta. Ojo con eso. Y dice que nuestra contienda no es con la carne. Fíjense pues, sino poderosas en Dios. Voy a repetir, verso 4. Porque las armas de nuestra contienda o milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo destruyo yo una fortaleza que se armó o se levantó o se erigió en mi forma de pensar? Entonces, la única forma de destruir un pensamiento que también es espiritual,
es con conocimiento o pensamientos espirituales. ¿Y qué más espiritual que la palabra de Dios? Note por favor que Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida o son verdad. Depende de la versión que lea. Entonces, quiero que usted vea cómo un hombre en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 10, llamado Abraham, tenía una fortaleza. Y Dios permite que él se dé cuenta para que él aprenda que es por fe que se destruyen esas fortalezas. Pero recordará que el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1 y 2, dice, es pues la fe, la situación, la circunstancia de llamar las cosas que no son como que si fuesen. Óigame bien, y eso es la fe. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero destruir una fortaleza que vino a mi mente a nivel espiritual, como por ejemplo, no tengo, no puedo, una fortaleza, estoy enfermo, no sé qué hacer, las cosas no me salen bien. Entonces tú no te has dado cuenta, pero a nivel de pensamiento se erigió o se levantó una fortaleza a nivel mental que está gobernando tu cuerpo y que no te deja avanzar. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que tenemos que tener cuidado con ese tipo de fortalezas para que podamos ir entendiendo. Voy a ir entrelazando entre Génesis 12 del verso 10 en adelante y segunda de Corintios capítulo 10 del verso 13 en adelante. Mira lo que dice Génesis capítulo 12 verso 10. Y hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo porque el hambre era severa en la tierra. Fíjese qué interesante. Cuando se usa la palabra hambre y yo tengo temor de perecer por el hambre, también es una fortaleza. Como lo es el miedo, como lo es la angustia, como es la falta o poder económico, etcétera, etcétera. Dice, y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer. Aquí es donde empieza a funcionar esta fortaleza que estaba en la mente de Abraham, pero que Dios le enseña cómo vencerla. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Bueno, por favor piense por un momento que esta situación que le está pasando a Abraham el patriarca es una situación muy parecida a que te puede estar pasando a ti. El mundo y lo que está sucediendo ahorita a nivel global está creando fortalezas a nivel de pensamiento de que no se puede, de que no tengo, de que no hay, de que es difícil. Ahora, ¿cómo desarmo esa fortaleza? ¿Cómo? Bueno, notemos que Abraham prácticamente y sin darse cuenta, como dice Proverbios 6:2, has quedado preso o te has atado con los dichos de tu boca. Él en esa fuerza o en esa fortaleza o en esa actitud o forma de pensar, él había creado, fíjese bien, usando la fe, ojo con esto, porque la fe es lo que usted llama a la vida o a la existencia. Prácticamente él había decretado su muerte y había decretado vida en Sara su mujer o Sarai su mujer. Ahora, yo quiero que usted note, por eso es que usted tiene que tener cuidado de lo que mira y de lo que oye, pero más cuidado aún de lo que habla, porque lo que usted habla lo puede convertir en una fortaleza para bien o para mal. Ojo con eso. Entonces, regresemos a segunda de Corintios, capítulo 10 y verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Ok. Si usted se da cuenta, la primera parte que leí de
Génesis capítulo 12, verso 10, 11 y 12, dice Abraham: ahora conozco o ahora sé que eres una mujer de hermoso parecer. Según lo que él entendía, según lo que él había oído, los egipcios, incluyendo a Faraón y a sus príncipes, tenían una tradición que cuando veían a una mujer que era hermosa y si tenía marido, mataban al marido y a ella la conservaban, ojo, para meterla a su harén, para que fuera parte de sus mujeres. Abraham, sabiendo y viendo a su mujer, que era hermosa, y conociendo la costumbre de Faraón y de sus príncipes, inmediatamente creó una fortaleza en su mente. Mire qué terrible. Y esa fortaleza o esa estructura o esa forma de pensamiento lo hace hablar negativamente. Dicho de otra forma, lo hace confesar algo que todavía no es, pero que él estaba seguro que iba a suceder. Por eso, usted tiene que tener mucho cuidado y hacer las recomendaciones que dijo Pablo a los Corintios. Dice: porque las armas de nuestra contienda o milicia no son carnales, ojo con eso, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Quiere decir que lo que destruye al ser humano son sus estructuras o formas de pensamiento, pero si lo destruye, también lo puede construir. Entonces va a depender de cómo use usted sus palabras. Porque las palabras van a crear una fortaleza en su forma de pensar y esa fortaleza va a gobernar su cuerpo, va a gobernar su conducta y va a gobernar quién es usted o yo. Si regresamos por un momento a la historia o a la parábola de Abraham en Egipto, usted se da cuenta que Abraham inmediatamente al nomás estar en Egipto, forma una estructura de pensamiento y dice, mira a su mujer y dice, ahora conozco que eres hermosa. Si vivió con ella muchos años, ¿por qué se estaba dando cuenta hasta en ese momento? Porque recuérdese que la fortaleza viene por el reconocer las debilidades o las fortalezas. Ahí es donde se arman las fortalezas, para mal o para bien. Y ojo con lo que le estoy diciendo, porque si usted reconoce que es una persona inteligente, esa es su fortaleza. Pero si usted reconoce que tiene defectos, esa también es una fortaleza. Pero el apóstol Pablo nos está enseñando cómo destruir las fortalezas negativas y permanecer en las fortalezas positivas. Entonces dice aquí, porque las armas de nuestra contienda o milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Estoy en 2 de Crónicas, capítulo 10, verso 4. Para la destrucción de fortalezas. Ok, ¿qué fortalezas? Las malas, las negativas, las que no te hacen ningún bien, porque hay fortalezas que te hacen bien. Por ejemplo, cuando tú dices, yo reconozco que soy obediente a la palabra de Dios. Yo reconozco que soy obediente a la voz de Dios. Yo reconozco que la palabra de Dios cobra vida. Esa es una fortaleza. Pero cuando usted dice, es que a mí no se me queda nada, pastor, es que mire, yo voy a la iglesia, oigo los mensajes y no se me queda nada. Por mí pueden orar cualquier persona, pero no sé qué me pasa. Claro, porque tiene una fortaleza llamada incredulidad, tiene una fortaleza llamada falta de dominio propio, tiene una fortaleza de miedo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces usted puede crear fortalezas buenas, pero también fortalezas malas. Pero Pablo, el apóstol, nos está enseñando cómo derribar ese tipo de fortalezas que no son más que argumentos. Oiga bien. Verso 5, destruyendo especulaciones. Otra versión dice argumentos, otra versión dice pensamientos. Y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ok, ¿qué era lo que usted cree? Y regresemos
al pasaje de Génesis capítulo 2 y verso 10 en adelante, todo lo que Abraham tenía que hacer era llevar cautivo, ojo, el verso 11 y 12, y se lo voy a repetir. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, estoy en Génesis capítulo 12, verso 11, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Prácticamente en su esquema de pensar, ojo, en su altivez de pensamiento, en su conocimiento, prácticamente él se había decretado la muerte. Quisiera hacer un alto y quisiera preguntarte a ti, ¿qué fortalezas te tienen en cautiverio? ¿Que no puedes? ¿Qué fortalezas te tienen en cautiverio? ¿Es difícil? ¿Qué es lo que has oído del mundo exterior? Redes sociales, televisión, prensa, radio, de tus amistades, que la situación está difícil. Quiero decirte que esa es una fortaleza, pero tú la puedes destruir. ¿Cómo, pastor? Déjame continuar. Dice, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, verso 12, de Génesis 12, su mujer, y me matarán, pero a ti te preservarán la vida. Ahora regresemos a 2 Corintios 10, verso 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ese tipo de fortalezas, fuerzas, altivez, conocimientos, razonamientos. Ojo con eso. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento o argumentos, razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ok, si a usted le dice, mira, y de veras tú crees que no puedes sanar, y si ese pensamiento le viene, es que ya llevo años de estar tomando medicamento, llevo años de estar aplicando esta medicina, es que tengo años y a mí los médicos me dicen siempre lo mismo. Ok, pero en tu mente, en tu razonamiento, en tu altivez, se convirtió en una fortaleza. Pero aquí el apóstol Pablo te está dando la salida. Y mire lo que dice. Dice, llevando o poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Fíjese qué interesante. Quiere decir que esa forma de pensamiento, esa estructura, ese conocimiento, esa altivez, te puede hacer daño. Sobre todo si ese pensamiento es negativo. Pero si el pensamiento es positivo, te va a ayudar. Pero note, cuando un pensamiento forma una fortaleza, puede ser una fortaleza buena o puede ser una fortaleza mala. Si es buena, te va a ayudar a avanzar. Si es mala, te va a detener. Entonces, usted se va a dar cuenta que a pesar de que en el verso 1, 2 y 3 de Génesis 12, cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, verso 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y verso 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor le dio, ojo, 3 fortalezas en las que él iba a basar su llamado. 3. Primero, que se fuera, que no pensara en las cosas que estaban a su alrededor. Segundo, que lo iba a volver una nación y grande. A eso agréguele que ya para ese momento Abraham sabía que Sarai era estéril.
Y 3, que iba a bendecir a los que lo bendijeran. ¿Qué más fuerza, qué más poder tenía Abraham? Mas, sin embargo, cuando desciende a Egipto, parece ser que lo que él había oído de los egipcios, lo que Faraón hacía y lo que los príncipes hacían, que cuando la mujer era hermosa, ojo con eso, mataban al marido, se quedaban con la mujer y la dejaban vivir, pero se convertía en su esclava. Era parte de su harén. Entonces, Abraham planea una fortaleza para vivir él, aunque sabía que Sara iba a estar cautiva en el palacio de Faraón. Mira lo que dice, verso 13. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, y la vieron los oficiales de Faraón o sus príncipes, y la alabaron delante de él, y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. ¿Qué le estoy tratando de decir con esto? Si usted se da cuenta, Abraham decreta o habla con su boca 2 fortalezas. La primera, donde corre riesgo, y la segunda, donde él escapa. Pero ninguna de las 2 estaban en el plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si usted empieza a armar fortalezas o estructuras o razonamientos o lógicas mentales, pero no están acordes al pensamiento divino, haga lo siguiente. Tiene que recordar que las armas de nuestra contienda no son carnales. ¡Wow! Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Verso 5. Destruya esa especulación, destruye esa altivez, destruye ese conocimiento, destruye ese razonamiento altivo que se está levantando contra el conocimiento de Dios, y ponga todo ese tipo de pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ok. Cuando usted va donde el médico y el médico ya no le dé esperanzas, no le digo que el médico esté equivocado, no le digo que el médico no tiene el conocimiento para determinar la enfermedad que usted tiene. Todo lo que usted tiene que hacer cada vez que venga la fortaleza que ya se formó, es que estoy enfermo, es que tengo que tomar medicamentos, es que tengo que ir donde el médico. Usted diga, esta estructura, este razonamiento, esta forma de pensamiento que no me deja en paz, lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. En el momento que usted lo cautiva, esa fortaleza que se convierte en una fortaleza y que no deja que su cuerpo sane, se va. Y cuando se va o se destruye, su cuerpo automáticamente sana. Otra vez, si usted va donde el médico y el médico le dice, mire, usted tiene una enfermedad grave, tenemos que seguir haciendo análisis, tenemos que seguir haciendo, entonces usted diga, llevo cautivo esa estructura, esa forma de pensamiento, ese razonamiento del doctor, y lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús para que no se forme en mí una fortaleza. Porque cuando el razonamiento, la lógica, cuando esa forma de pensamiento, esa estructura se empieza a formar, domina tu cuerpo, domina tu conducta y te lleva por caminos donde no debes de ir. Como por ejemplo, lo que le pasó a Abraham. Pastor, ¿y qué le pasó a Abraham? Bueno, cuando empezó a venir el hambre, así dice, ¿verdad? Verso 10, y hubo hambre en toda la tierra, Abraham descendió a Egipto. Pero ¿y no Dios le había dicho que Él iba a estar con él, que Él iba a ser su fuerza, que Él iba a ser su bendición, y que era Abraham el que iba a ser la bendición para los otros, no los otros para Abraham? Por el temor del hambre, se vio obligado a bajar a Egipto. Por el temor del hambre, creó una fortaleza de que su mujer era hermosa, y sí lo era, pero que a causa de esa hermosura a él lo iban a matar. Pero a la vez él reacciona y crea otra fortaleza, diciendo, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, para que
a mí me guarden la vida y me vaya bien por causa tuya. Quiero resumir y quiero terminar. Si hay un pensamiento que te está haciendo daño a ti, a tu economía, a tu salud, a tu negocio, a tu empresa, a tu familia, lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo y genera otra fortaleza. Veamos cómo sería una fortaleza. Ya vimos cómo es una fortaleza de falta de salud. Ahora veamos cómo es una fortaleza en el plan económico. Sí, es que el dinero que gano no me alcanza, y es que la situación está difícil y la edad que tengo, y ahora qué voy a hacer para proveer. Si tú no sales de esa fortaleza que tú mismo creaste por el mundo que te está rodeando, mi amado hermano, es cuestión de tiempo de que esa fortaleza te domine. Haz lo que el apóstol Pablo recomendó. Lleva cautivo esa estructura de pensamiento a la obediencia de Cristo y decreta y crea una nueva fortaleza. Por ejemplo, tú dices, esta forma de pensamiento, esta estructura de pensamiento que me tiene con una economía escasa, que me tiene en una pobreza, que me tiene en una escasez, hoy yo lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y yo hoy decreto una nueva fortaleza. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Con mi Dios haré proezas, prodigios, milagros y maravillas. Nunca estaré debajo, sino encima. La palabra de Dios dice que yo voy a ser bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendita mi mesa, bendita mi casa, bendito los animales, bendito todo lo que mis manos y mis pies toquen es bendito. Esa es una fuerza, esa es una fortaleza positiva. Ahí es donde debes de llegar. Pero volvamos al caso de la fortaleza de que estás enfermo y que te ves condenado para estar tomando medicamentos todos los días o cada cierto tiempo y que te cuesta. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, los médicos dicen de que yo voy a ser dependiente de la insulina, del no sé qué, que voy a ser dependiente porque tengo diabetes, porque voy a ser dependiente porque tengo problemas mentales, porque tengo problemas de corazón, de presión arterial. Todas esas fortalezas las llevo cautivas a la obediencia de Cristo Jesús. Y yo decreto y declaro que por sus llagas he sido sanado. Entonces usted empieza a repetir, y cuando usted repite y tiene eso en la mente, ojo, usted tiene una fortaleza nueva. Y cada vez que venga la otra fortaleza, la llevo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y ese pensamiento es altivo. Y ese pensamiento se levanta en contra del conocimiento de Dios, no del hombre. ¡Wow! ¿Qué dijo, pastor? Sí. El pensamiento de enfermedad se levanta en contra del conocimiento de Dios. Así dice aquí. ¿Quiere que se lo lea? Dice, destruyendo especulaciones, verso 5 de 2 Corintios 10, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? La palabra de Dios. Aquí está el conocimiento de Dios. Y si la enfermedad se levanta en contra de lo que dice la Biblia, llévelo cautivo. Si la economía, que se puede traducir como pobreza, como escasez o como falta de bienes, se levanta en contra de lo que Dios dice aquí, llévelo cautivo. Si los problemas familiares se levantan en contra del conocimiento de Dios, llévelos cautivos. Si los problemas matrimoniales se levantan en contra de lo que Dios estableció para el matrimonio, es un razonamiento altivo y se levanta en contra del conocimiento de Dios. Si se levanta en contra de tu familia, se está levantando en contra del conocimiento de Dios. Amén. Espero haber sido de bendición. Espero que esta enseñanza de hoy, lucha espiritual o carnal, haya sido de mucha bendición para tu vida. Y por favor te pido que reflexiones, que medites. Yo con todo mi corazón deseo lo mejor y que este conocimiento te ayude. Te bendigo y que la paz del Creador reine en todos sus hogares. Si tú vistes este video y te llamó la atención y te gustaría que la falta de paz, que la falta de conocimiento, que la falta de vida o de salud se vaya de tu corazón y que entre el conocimiento, que entre la salud y la sanidad y la vida eterna en tu corazón y no sabes cómo hacerlo,
haz conmigo esta pequeña y poderosa oración. Repite estas palabras. Señor Jesús, ya me cansé. Ya no quiero seguir viviendo de esta forma. Quiero cambiar, quiero ser diferente. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres en él. Que seas el Señor de mi vida. Que por favor me apuntes en el libro de la vida. Que de mis pecados no te acuerdes, porque yo quiero llamarte Padre y que tú me llames tu Hijo. Si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, escríbenos. Queremos saber de ti. Queremos darte armas espirituales para que ganes esta batalla aquí en la tierra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te multiplique. Fue un gusto saludarte. Amén.